esta exposición, como otras veces, también nos muestra esta transversalidad que existe o que debe existir entre las ciencias y las artes, porque pues en nuestra mente, en nuestra red neuronal, pues no sé cómo se ve la diferencia, quizás no la haya, no hay tal umbral, ¿no? Yo les quiero compartir que como geóloga, al igual que el artista, he contemplado quizás ya por miles y miles de horas a las rocas, ¿no? He visto con mucho cuidado sus formas, sus texturas, su composición mineralógica, y en el caso de mi especialidad he puesto particular atención a su deformación, a sus fracturitas, a sus arrugas, que como en los humanos, pues también nos dan cuenta de su historia. En el caso de la ciencia, este acto de observación cuidadosa se orienta a tratar de descifrar esos procesos geológicos, biológicos o meteorológicos que pues han sufrido o quizás gozado hasta llegar al estado actual en que las encontramos en el campo, ¿no? En la naturaleza. Y también nos lleva a pensar o a descifrar cuántos miles o quizás millones de años les tomó llegar al punto donde se encuentran. Pues justamente este ejercicio es el que me une profundamente con la obra del artista que presenta el día de hoy. La mayoría de las personas se refieren a las rocas como piedras. Y desde que somos jóvenes en los estudios de la geología o de otras ciencias de la Tierra, nosotros llevamos esta bandera como estudiantes de corregir e insistir a que restauremos la dignidad de las rocas y les llamemos así, ¿no? Rocas. Nos duele, nos empieza a doler así en esas tempranas edades que les llamen piedras, porque nos hace pensar que las piedras se ven o son vistas solamente como materiales de construcción, como cosas de consumo, ¿no? Ya sea para extraerles los minerales, o el petróleo, o el agua, ¿sí? Pero bueno, las rocas realmente son mucho más que eso, ¿no? Nos remonta esta visión de las piedras a hace 100 años, ¿no? Esa geología que llegó al Nuevo Mundo, pues tratando de extraer recursos, de utilizar estos materiales. Pero ahora que evolucionaron las ciencias de la Tierra en nuestro país, a lo largo de estos 100 años hemos aprendido a verlas como unas fuentes muy preciosas de información que nos permiten entender la evolución química, biológica y climática de este planeta, y de lo que aprendimos aquí también de otros planetas a través de los materiales que nos llegan del universo como meteoritos o de las rocas que hemos podido traer desde Marte. Y entonces, pues estas rocas, estos materiales que se han visto erróneamente como solo piedras, pues realmente se están convirtiendo en la clave para que nosotros como seres humanos logremos vislumbrar a través de su estudio cuidadoso cómo podemos subsistir en este planeta. Aunque las rocas se han utilizado en el arte desde hace miles de años, como lo podemos ver en incontables esculturas del Viejo y del Nuevo Mundo, en las cuales las rocas dan soporte y material a estas obras de arte, en el caso del artista Peñalta, pues él va más allá y busca la expresión en la propia naturaleza de las rocas y devela a través de su particular pero retadora técnica, con grandes bases científicas, debo decir, a la que él denominó petrovitapintura, rasgos biológicos, fantásticos, antropogénicos y hasta un universo de emociones y un espacio onírico, ¿no? Uno de los grandes logros del artista es que su lienzo, aunque acabado, sigue en proceso de descubrimiento por parte del espectador, como todas las grandes obras de arte, y siempre se agradece esa invitación a ser parte de la construcción de la misma obra. El Instituto de Geología, a través del museo, siempre ha mantenido una vocación
de albergar y participar en proyectos artísticos de diverso tipo, ya que nos ayudan a tener visiones integradas del mundo y a enriquecer nuestro conocimiento y también a mantenernos inspirados. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por hacer esto posible y muchas gracias. Muchas gracias, Elisa Fitz, por tus palabras. Ahora invito a Luis Espinosa Rubarena, director del Museo de Geología, para que pues hable un poco de las piezas que tenemos aquí del museo. Yo traía un discurso preparado, pero no puedo ir en contra de la magnífica descripción que hizo la maestra Guadalupe de lo que a continuación van a ver. Y tampoco quisiera hablar sobre las palabras que acaba de decir la doctora Fitz, porque es mi jefa y tengo miedo de que me lo vaya a tomar a más. Pero tengo un enorme gusto, una satisfacción muy grande de hablar acerca de Alan, con alguna percepción, alguna idea de un sentimiento personal que creo que también lo comparten algunos de mis compañeros del Museo de Geología, que ya se han mencionado, porque creo que en el momento en que él entró en contacto con nosotros, nos contagió de su arte, nos contagió de esa inquietud que tenía, y desde ese momento hasta hoy, que ya han pasado varios años, hemos trabajado varios proyectos juntos. Entonces, una vez dicho esto, en el sentido de que lo que yo voy a hablar, creo y espero que se haga muy simple, es quizá contrastar la obra del maestro Peñalosa con todo lo que hemos tenido, Peñalta, perdón, Peñalosa, es que era una peña de todas maneras. Estoy muy nervioso. Contrastarlo con lo que durante más de 20 años hemos tenido en el Museo de Geología, que además los invito a que lo conozcan, si no lo conocen o que lo visiten, porque es un edificio, sin menoscabo de esta belleza en la que estamos hoy, muy interesante y muy bonito, y en sí el edificio es una obra de arte. Entonces, hemos tenido a lo largo de este tiempo exposiciones muy diversas, de pintura, de escultura, óleos, acuarelas, litografías. Hemos tenido gran cantidad de arte digital. Hoy se está inaugurando una obra de una cosa que se llama paleoarte, y que es la concepción de diferentes especies fósiles, entre ellas muchos dinosaurios, a la vista de estos artistas que se meten en los aspectos científicos, pero también artísticos, y que los tienen. Sin mencionar el suiseki y el bonsai, porque todo lo demás que he hablado y lo que he visto ha sido lo que se plasma, esta concepción artística de los autores en lienzos o en materiales como la caliza o como el mármol y demás que se manejan. Entonces, en el caso del suiseki se trata de mantener el elemento, y en el bonsai, aunque se trata o se maneja las plantas, en este caso los árboles en miniatura, estamos viendo el elemento. Algo que es muy similar a lo que podemos observar o lo que podemos apreciar con Alan, con la diferencia de que, ahorita ¿cómo le llamaron a lo que hace? Petrovitropintura, ¿no? Que hasta me cuesta trabajo pronunciarlo, pero es algo extraordinario que tiene mucho que ver con lo que la doctora Fitz acaba de hablar, que es el trabajo de los geólogos, que es el trabajo de los especialistas en ciencias de la Tierra. Un geólogo, como ella lo dijo, no te quites sus palabras, yo digo las mías, analiza como si fuera un director de orquesta un afloramiento, y así como un director de orquesta ve todas las notas y en su cabeza puede imaginarse una sinfonía,
el geólogo analiza todos los elementos que hay en esas rocas y entonces entra en contacto con algo maravilloso que yo llevo casi 50 años viviendo en él, que es el tiempo profundo. El tiempo profundo es algo que solamente cuando uno se mete en eso lo puede ver. La escala de tiempo de los geólogos son millones de años. Todavía los astrónomos lo tienen en cientos o en miles de millones de años. No estamos en el otro lado, pero ese factor de ese tiempo profundo es algo que el geólogo nos da cuando después de su análisis nos habla de la naturaleza de la roca que estudió, que ya lo describió la doctora Fitz muy bien, pero nos da una tercera dimensión que es la edad en donde esa roca se formó. Y esa edad es tan profunda como las rocas más antiguas que se conocen en la Tierra, que tienen 4.000 millones de años. De un planeta que tiene 4.567 millones de años. Es una mnemotecnia que se las recomiendo, porque después del 4 viene el 5, después del 5 el 6, después del 6 el 7. No es que sepa mucho, pero si lo repito, les estoy diciendo la edad de la Tierra. Y ese tiempo profundo llega a 4.000 millones de años porque los otros 500 y tantos millones de años se han perdido, porque la Tierra tiene un maravilloso mecanismo que hace que se vaya reciclando la Tierra. Entonces es verdaderamente un milagro que tengamos. Entonces hay 500, casi 600 millones de años perdidos. Y hace un momento la maestra hizo alusión a un meteorito que por cierto llegó a México. El estudio de ese meteorito nos ayuda a atisbar en ese tiempo profundo para saber qué pudo haber pasado en esos 500, 550 millones de años. Lo cual me parece maravilloso. Y entonces, volviendo al autor, al maestro, cuando él llegó y que nosotros estuvimos fascinados de que exhibiera su obra, dijo, no, pero quiero conocer a un geólogo, quiero establecer contacto con los geólogos, y conoció a Julio Caballero, que está aquí presente, a Óscar Irazaba, que es el curador de la parte, digamos, científica de la colección, y a veces hablaba conmigo nada más unos cuantos días. Pero como él quería más, entró el ingeniero Cruz, Juan Carlos Cruz, para que se hiciera todo un análisis petrográfico de las lajas que fueran a estar en exhibición. Y entonces Alan no nada más conoció la parte superficial de todos estos personajes que nos acaba de mencionar la maestra, sino también la estructura microscópica que tenían los elementos que iba a exhibir, lo cual en sí también formó parte de la exposición que se hizo. Entonces, ya nada más para concluir y animarlos a que vean esta obra con los lentes que muchas veces nos dan los estudios geológicos, yo les diría eso, que los geólogos nos hablan de una tercera dimensión de las rocas al meterlos en el tiempo profundo. Pero Alan nos regala una dimensión más en donde podemos disfrutar la voz, las imágenes y el espíritu que nos arroja el tiempo profundo de la geología. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por esta profunda reflexión sobre la geología. Y bueno, hay un arte que muchas veces pasa desapercibido, pero que es importantísimo, y es la magia de cómo se escogen las piezas y cómo se colocan en una exposición. En este caso, la magia es todavía mayor cuando pensamos en que hay que entrelazar lo que significan las rocas con lo que significa el arte del artista
y lo que significa Borges y su Aleph en esta exposición. Para ello, invito a Fernando Gálvez a que brevemente nos explique esto para que después vayan a visitar la exposición con un poquito más de información sobre por qué está colocada así y qué es lo que hay aquí. Hola, buenas tardes, qué gusto estar aquí. Pues bueno, el que esté libre de piedras, que le entre a su primer pecado. Tenemos aquí una piedra casi enfrente de la pantalla, pues que puede ser casi la semilla de todos los objetos y todos los elementos constitutivos de nuestro sistema planetario. Este pequeño fragmento de roca que descubrimos gracias a la maravilla que es el Museo y el Instituto de Geología de la UNAM y a todas las personas que ya han sido nombradas en las sucesivas intervenciones y que nos hicieron ver con sus charlas, con sus conocimientos, con sus saberes, que esta meteorita que cayó en 1969 en el municipio de Allende, en Chihuahua, contenía todos los elementos de la tabla periódica y otros más que desconocíamos en la Tierra, y asimismo tenía marcas que demostraban la presencia de agua en algún momento de su vida en el cosmos y el espacio, y que por lo tanto todos los planetas, la estrella solar misma y todos los objetos que están en la Tierra, en nuestro lugar, podrían haber sido formados con estos elementos que la constituyen, y la vida misma estaba en esencia ya en ese material que cayó en el estado de Chihuahua. Cuando iniciamos, por lo tanto, esta exposición y nos encontramos la generosidad de Guadalupe, de la CASUL, para ponernos a leer los libros de las rocas, lo que nos decían, no en la forma científica en que leen los geólogos, pero sí ayudados de ellos para llegar a la poética que Peñalta desarrolla, una lectura artística de esa vastedad de información, de ese tiempo que nos mencionó Luis, de esas historias que nos contó Juan Carlos o Ricardo Barragán. Todas estas fueron las pautas que marcaron el desarrollo de la curaduría. Entonces nos propusimos exactamente hacer un juego de suiseki, que es este arte japonés de elegir piedras que tengan una forma que parezca un árbol, un ser humano, un corazón, cualquier objeto, y sin tocarlo, nada más colocarlo. Entonces, las piedras, exceptuando la meteorita de Allende, fueron elegidas por sus formas poéticas, por el grupo que trabajamos desde CASUL, desde el Museo de Geología, desde el Instituto de Geología, por Alan, y desde la curaduría artística. Fuimos por el Museo de Geología escogiendo las formas que nos decían las piedras o que nos referían a otro objeto, sus formas poéticas, y de ese modo entrar a los mecanismos conceptuales del trabajo creativo de Alan, pero en este caso sin agregarles una pincelada
una cincelada o cualquier tipo de intervención. Entonces lo que ustedes van a ver desplegadas en las salas, pues es una alternancia entre un libro petrificado y una pieza de Alan que cuenta como una página de ese libro, una historia que él encontró ahí. Vamos a ver otra piedra que, según nosotros, nos refiere también a esos fenómenos formativos del sistema planetario o de las estrellas, del cosmos, de la vida, y una pieza de Alan en la que esto también acontece y los personajes están inmersos en el movimiento de los astros del sistema solar, pero pues viendo pasar alrededor de ellos en forma fantástica esta maravilla que es existir en medio de la sinfonía cósmica. Después incluimos páginas de humor tanto con las rocas elegidas como con las piezas de Alan. En ocasiones hablamos de las necesidades humanas más inmediatas, como la comida, como los sueños, como los deseos, el amor. Y en otras ocasiones hablamos de temas más grandes, más abiertos, como la vida misma. Entonces, esta es la intención de la exposición, que además se encontró el gran concepto del Festival de Arte y Ciencia del maestro Pepe Gordon, llamado el Aleph, y que se volvía en forma inmejorable una manera de resumir el concepto que Borges desarrolló en su literatura de ese punto que contiene todos los puntos del universo, pues en la meteorita de Allende y el desenvolvimiento del ritmo curatorial, museológico y artístico, poético, que gira en esta maravillosa casa de Cazul, y que pues Borges en un momento dado escribió sin conocerla, pero que nos daba un escenario muy parecido gracias a tener la escalera, puesto que Borges narra cómo bajó hacia un sótano por una escalera y en un rincón de un escalón encontró ese punto como una esfera tornasolada en la que las imágenes giraban, conteniendo cada objeto visto desde todos los ángulos y cada cosa que hay en el universo, cada ser, cada sentimiento y cada idea. Esperemos que esta idea esté ya contenida en el Aleph de Gordon y de Borges. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Yo invitaría ahora a Peñalta para que pues, nos hablara de su obra y de cómo dialoga con estas piezas del Instituto de Geología. No tenía muy claro si iba a hablar o no, entonces no estoy tan preocupado porque quien tiene que hablar es mi trabajo como artista y yo puedo llegar aquí y dar el mejor discurso y de lo más coherente, pero eso creo yo que no sería tan trascendente como lo que más bien pretendo hacer con mi trabajo y que ustedes lo vean. Más bien lo que yo voy a llegar a decir aquí, y lo hago con muchísimo gusto, es que toda esta historia comenzó cuando yo fui a tocar una puerta. Un amigo, Miguel Morales, me dijo, oye, esto lo tienen que ver en geología, en los geólogos. Y entonces fui a tocar una puerta
y la abrió Isla López Oria. Fue el primer contacto que hice con el museo, con geología en general, y a partir de ahí comenzó esta aventura extraordinaria, primero con la doctora Centeno, luego llegó el doctor Ricardo Barragán, bueno, perdón, me voy a ir un poquito antes. Comencé con Isla, luego me fui al museo, fui con Julio Caballero, un geólogo que además es artista, es pintor y es un gran amigo mío. Es una amistad, igual que con todos los geólogos, es una amistad orgánica que ha surgido de ese primer vínculo de este tema y ha derivado en una gran amistad. Y de Julio fui recorriendo todas las partes del Museo de Geología y llegamos con, bueno, primero la licenciada Ponce y luego llegamos con el queridísimo maestro Luis Espinosa y comenzamos a explorar todas estas posibilidades y del maestro Luis Espinosa, luego Óscar Irazaba y luego Lucero Morelos, una escritora extraordinaria que ha escrito unos libros en relación con las meteoritas, la cronista del Museo de Geología. Y luego de ahí hice el contacto con el doctor Ricardo Barragán, que creo que, como lo digo como artista, él ha sabido, y he logrado junto con él, crear esta fusión entre la pasión que yo siento por las rocas y la pasión que sienten los geólogos. Pero hay otra persona con la que he hecho una también grandísima amistad, que hemos trabajado muchísimo, que a veces no está tan a la vista, pero que es un experto en hacer que las cosas fluyan, que es Juan Carlos Cruz Ocampo. Juan Carlos, qué gusto. Y bueno, este planteamiento es un ensamble perfecto entre ciencia y arte. Y es un ensamble en donde comenzó a explorarse esta posibilidad y de repente Guadalupe Alonso, a quien también es una amistad orgánica porque nos conocimos en la Biblioteca de México en una exposición, y a partir de ese momento hicimos una gran empatía, tuvimos una gran empatía y bueno, de repente se presentó esta posibilidad de hacer una exposición en Cazul. Y cuando nos abre las puertas de Cazul, entonces comienzan a juntarse los astros, literalmente, ¿no? Me siento absolutamente honrado de estar en este escenario y ya voy a terminar. Estoy absolutamente honrado de que mi obra como artista sea un pegamento y fusione a lo que es la ciencia con lo que yo siento como artista, pero todo planteado en la Casa Universitaria del Libro, en el Festival de la Ciencia y del Arte y de la Ciencia en la LED. Entonces todo comienza a cuadrar perfectamente y bueno, es algo que me tiene absolutamente contento, que es tener a Pepe Gordon aquí hablando de mi obra. Me siento muy honrado, muy contento, a ver qué le parece, capaz de que no le gusta, pero bueno, y sobre todo, bueno, a la doctora, que las palabras las agradezco muchísimo, y bueno, al curador Fernando, que también hemos hecho muchas cosas juntos. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, ya no quiero seguir hablando, que hablen mis obras. Lo único que digo es, tengo ahorita esta
esta posibilidad de mostrarles a ustedes lo que yo siento, tratar de transmitirles lo que yo siento cuando estoy enfrente de una placa de roca que puede tener una historia que no termina. Es una placa de roca hacia el infinito, hacia adentro, porque es ese todo del que habla Borges. A mí me pareció genial ensamblar todo el cuento en la Casa del Libro, Universitaria del Libro, el cuento de Borges, en el Festival de la Aleph, que es el cuento de Borges, y es donde todo cuadra. Y entonces es ese infinito y tenemos esa placa de roca en una época, ahorita estamos en una época en donde toda la realidad, esa realidad que estamos viviendo, está sujeta a verificación. No sabemos ya si es cierto o no. Y podemos ver obras extraordinarias y fluidos con texturas y colores maravillosos en el MoMA de Nueva York y maravillarnos, pero no es real. También tenemos realidades que no lo son, y es ahí donde el libro de Byung-Chul Han, que se los recomiendo, el de No Cosa, comienzo a ver cómo él habla de la necesidad de llegar y tocar base, es tocar piedra, es tocar lo que existe. Cuando tengo una roca enfrente de mí, sé que existe, que ahí está y que lleva miles o millones de años, y entonces ya no me basta a mí con observar la naturaleza y con pintar o con expresarme de la naturaleza observándola, sino que quiero irme a sus entrañas, quiero irme encima de ella y hurgar en la naturaleza que es la roca. Ahí les paro. Muchas gracias y ojalá les guste. De veras es muy conmovedor que te sientas de esa manera, y yo también lo celebro. Y pues, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con el Aleph? ¿Qué tiene que ver con las rocas? ¿Qué tiene que ver con los libros? Nadie mejor que José Gordon, este divulgador, gran divulgador de la ciencia, escritor, imaginante sobre todo, porque tiene una imaginación desbordada. Nadie mejor que él para hablar de eso. Muchas gracias, querida Guadalupe. La verdad es un honor estar aquí junto con esta mesa tan interesante, tan creativa, llena de gente talentosa que quiere compartir sus mapas del mundo, y sobre todo, antes que nada, agradecer profundamente la generosidad y la creatividad de Guadalupe Alonso por crear este espacio en donde se dan estos diálogos tan importantes. Un aplauso para Guadalupe. Porque en verdad estamos hablando de una creatividad inmensa que precisamente llama a la creatividad. Por eso no es extraño que Peñalta esté aquí desplegando su imaginación para plantearnos algo que yo oí hace mucho tiempo de uno de mis grandes maestros de filosofía, el doctor Jorge Serrano. Él decía que si pudiéramos entender exhaustivamente una brizna de hierba, podríamos entender todo lo que ocurrió para que se llegara ahí, es decir, entender el universo. Y esto no es, y en este caso estamos hablando de no una brizna de hierba, sino una roca que a veces se llama piedra, pero que es realmente la idea es que ahí una semilla, que es muy importante para entender un principio que me parece básico y que está presente en la obra de Peñalta y en la curaduría de Fernando. Estamos hablando de que entramos en capas más profundas de la realidad. De ahí que la metáfora y la exploración con la geología sean tan afortunadas, porque estamos hablando de capas tras capas tras capas que nos van llevando a algo que es insondable. De hecho, Oliver Sacks también planteaba la misma idea, cómo el hecho de que estemos en este momento reunidos
es realmente la conjunción de toda una serie de fuerzas en la naturaleza que va desde el Big Bang, pasando por capas y capas y capas de historia, hasta que llegamos a este momento de conciencia en donde estamos reflexionando sobre la posibilidad de entender en un punto el todo, de ver cómo se asoman los rostros de todo el universo en una piedra o en una roca. Y esto es muy interesante porque cuando van a recorrer ahora la exposición, van a encontrar eso, que cuando empezamos a ver las piedras o las rocas, estamos hablando de que hay capas y que la geología las investiga desde la ciencia, pero también hay capas de memoria que se encienden en nuestras neuronas en el momento en que estamos viendo formas ocultas que el artista nos devela, que el artista nos revela, y nos va planteando entonces que las capas también tienen que ver con la intimidad de la roca íntima del todo. Y esta es una figura que es especialmente cara a Borges. Esto es muy interesante. Cuando yo vi estas escaleras y vi que aquí estaba la meteorita, de repente dije, pero qué afortunado momento y qué afortunado desde la curaduría el descubrir que estas escaleras fueron las escaleras por donde pudo bajar un personaje como el que retrata Borges en el Aleph, en ese famoso relato, en donde al bajar las escaleras de repente, como ya lo dijo Fernando, vio una esfera tornasolada en donde estaba contenido el todo en un punto. Y uno dice, ¿qué es eso del todo en un punto? Simple y sencillamente entendamos algo muy interesante que se plantea en torno de los hologramas. Los hologramas tienen la capacidad de descubrirnos que el todo puede estar en cada una de las partes. Quiere decir que puede estar en un árbol, pero también puede estar en una columna, pero también puede estar en una piedra o puede estar en una roca. Y esto es muy interesante porque si nosotros vemos de dónde viene la palabra holograma, viene de la palabra griega holos, que significa totalidad, y grama, que significa escritura. Holograma quiere decir que el todo está escrito en cada una de las partes. Y para demostrar que esto es así, porque esto es lo que es verdaderamente brillante, porque uno podría decir, bueno, es una metáfora de Borges, ¿no? Nada más una metáfora. Pero resulta que la realidad tiene principios holográficos. En una fotografía normal, si nosotros tenemos esa fotografía y le recortamos un pedazo de esa fotografía, queda truncada para siempre. A diferencia de ello, los hologramas son registrados a través de una placa y de una luz de rayo láser que hace que lo que podríamos considerar el negativo sean una especie de líneas que se parecen al dibujo de la piel de una cebra. Pero cuando se le vuelve a poner el rayo de la luz del láser, vuelve a aparecer el objeto como si estuviera ahí en su totalidad. Entonces de repente podemos ver una flor en 3 dimensiones, le damos la vuelta y cuando pasamos la mano nada más nos damos cuenta de que es una fotografía holográfica, pero realmente nos está dando la tridimensionalidad. Y es verdaderamente sorprendente. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros cortamos la placa de un holograma, a diferencia de cuando cortamos una fotografía, al cortar la placa, resulta que uno podría decir, bueno, ya desapareció la información de ahí, pero resulta que toda la información está contenida en cada uno de los puntos, por eso se llama holograma. Entonces, no importa que hayamos cortado una parte de la placa, siempre que pongamos la luz del rayo láser va a aparecer la totalidad. Y entonces esta es una metáfora asombrosa que está recogida precisamente por Peñalta en su obra para plantearnos que la totalidad se va asomando en esas piedras, que hay rostros que se asoman en esas piedras, que hay animales míticos que se asoman también en esas piedras, porque toda la información está contenida en cada una de las piezas que estamos viendo aquí. Y entonces lo que queremos mostrarles algo el día de hoy es algo que resuena profundamente con esta escalera. Cuando vi esta imagen de lo que podría considerarse el Aleph,
que es esta esfera tornasolada, resulta que en vez de esfera, pues resultó ser una piedra. Y entonces podemos imaginarnos a Borges bajando por estas escaleras. Y nosotros hicimos un ejercicio de imaginación en un episodio audiovisual de 1 minuto de Imaginantes, en donde justamente se me ocurrió hacer un cuento con una información que tuve de Borges y que me disparó la imaginación para pensar cómo fue que descubrió o se imaginó el Aleph. Resulta que Borges de pequeño, en la casa de su tío, tenía un libro objeto, el tío, que tenía un cubo que se conocen como los cubos de Hinton, que invitaban a adivinar más dimensiones de la realidad. Porque lo que estamos hablando es que si estamos hablando de varias capas, también podemos pensar en más dimensiones. Y entonces él empezó a imaginar una quinta dimensión, gracias a esos cubos que no son muy lejanos al cubo de Rubik. Algunos de ustedes han jugado con esos cubos. Y lo que se trataba era de ver cómo él tenía que memorizar los colores y ciertos movimientos que se daban con ese cubo, y al memorizarlos, de alguna manera, simular la entrada a una quinta dimensión o a un nivel en donde de repente se hiciera evidente que el todo está en cada una de las partes, el Aleph. Y entonces hicimos un cuento, de alguna manera resonando con Borges, que capturamos en 1 minuto con una animación muy hermosa, en donde es clave mi querido amigo Luis Cabrera Ruiz. Y lo que quiero decirles es que después de mostrárselos, es nada más 1 minutito, si les gustó este ejercicio, les pido que demos un aplauso al equipo que está detrás, porque siempre es importante reconocer a todos los que están detrás de los esfuerzos colectivos. Y en este caso también quiero, en este momento, marcar el agradecimiento profundo a todo el equipo que hace posible el Aleph, porque verdaderamente es un trabajo colectivo en donde todos sabemos que si tenemos en nuestra mente la idea del todo, nos vamos sumando de una forma natural a un proyecto en el que formamos parte de esa imaginación colectiva. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver al niño Borges, que encuentra estos cubos de Hinton y entra a la idea de que podría descubrir al pie de unas escaleras como estas el Aleph. Les voy a pedir que suban muy bien el volumen para que se pueda tratar de escuchar bien en todo el salón. Adelante, por favor. Esta es una pausa para romper los límites del pensamiento. A principios del siglo XX, un niño jugaba con unas piezas que venían junto con un libro del matemático Charles Hinton. Prometían la experiencia de la cuarta dimensión. Este niño se llamaba Jorge Luis Borges. Podemos imaginar que descubrió cómo sería su rostro en el futuro y cómo, al entrar a una nueva dimensión, encuentra una maravillosa esfera. Borges escribirá sobre ella en un cuento llamado El Aleph, que habla de un punto que, como en un holograma cósmico, contiene todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, un astrolabio persa, la violenta cabellera de una mujer, el inconcebible universo. Todo comienza con un niño que rompe los límites de la imaginación y nos permite asombrarnos con el Aleph de Borges a la vista. Para finalizar, les voy a pedir un ejercicio de imaginación porque vean lo que ocurrió con Borges cuando se planteó la posibilidad de esta historia y este relato del Aleph, en donde el todo está contenido en una esfera o en una piedra. Fíjense nada más esto. Hagamos el ejercicio todos juntos. Vamos a tratar de ver el Aleph como lo vio Borges. Vamos a estar viendo un punto que contiene todos los puntos del espacio. Vamos a ver lo que Borges vio, que en el Aleph estaban todas las luminarias, todas las lámparas, todos los manantiales de luz. Y bajo una de esas luces vamos a ver algo que fue real.
Vamos a ver a un periodista que una vez en Madrid le preguntó a Borges si era verdad que Buenos Aires tenía un Aleph. Y Borges narra la anécdota así: casi caí en la tentación de decirle que sí. Pero un amigo intervino indicando que si existiese tal objeto, no solo sería la cosa más famosa del mundo, sino que cambiaría toda nuestra idea del tiempo, de la astronomía, de la matemática y del espacio. Entonces el periodista dijo: ah, entonces todo esto es invento suyo. Pensé que era verdad porque usted había dado el nombre de la calle, porque en el relato de Borges se da el nombre de la calle. Y dice Borges: no me atreví a decirle que nombrar una calle no es una cosa del otro mundo. La calle real de Buenos Aires, que entró al mundo de la ficción, se llama Garay. Y Borges nos dice en su cuento, con ironía, que tal vez el Aleph es un Aleph falso. Cuando lean con detenimiento este relato de Borges, de repente va a decir: tal vez es un Aleph falso. Tal vez es solo un sueño. La casa en donde estaba el Aleph, de acuerdo con el relato, quedó destruida. Cuando ya estamos a punto de abandonar la idea del Aleph como la memoria de un ser amado que se va perdiendo trágicamente con la erosión del tiempo, Borges desliza, como si nada, una frase inquietante. ¿Existe ese Aleph en lo íntimo de una piedra? Fíjense qué hermoso. ¿Existe en lo íntimo de una piedra? ¿Existe ese Aleph en lo íntimo de nuestros átomos, del polvo de estrellas de que están hechos nuestros cuerpos, nuestro ser, todas las capas geológicas de nuestra existencia? ¿Podemos atisbar el inconcebible universo? Borges está consciente del tamaño del reto escritural. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo. Lo que transcribiré, sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré. Y lo que recogió es lo que hace que los poetas y los científicos sigan buscando algo que nos rebasa, que está más allá del tiempo y que nos invita a seguir curioseando. Y entonces quiero decirles que hemos descubierto el Aleph en la Casa Universitaria del Libro. Muchas gracias.